Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de formación cívica y ética. Lo que aprenderemos en esta ocasión deberá servir para mejorar su calidad de vida, la de su familia y de la sociedad en general. Soy la maestra Jazmín Gallegos Hernández y es un placer estar con ustedes en este espacio de aprendizaje a distancia. Recuerden seguir con las medidas de higiene para promover el cuidado de nuestra salud ante la crisis sanitaria. Algunas acciones sencillas para hacerlo son el lavado frecuente de manos, el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia, el ejercicio físico, la sana alimentación y sobre todo permanecer en casa. En esta sesión revisaremos algunas leyes que promueven la igualdad de género y cómo podemos hacer para que se integren en nuestro entorno. Antes de iniciar, preparen sus materiales para tomar nota de lo que les parezca relevante y poder recuperarlo en otro momento. Para su aplicación, para compartir con alguna persona su consulta o para comentar con sus familiares, sus compañeras y compañeros o sus docentes. Tengan a la mano su libro de texto, cuaderno o si lo prefieren, hojas o fichas y por supuesto, bolígrafo para tomar nota de los contenidos importantes. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Dedicaremos nuestra atención a revisar y reflexionar sobre las leyes que promueven la igualdad de género, en particular, las que regulan las relaciones sociales en México. Porque conviene saber que en las últimas décadas las leyes que favorecen y protegen la igualdad de género se han promovido en todo el mundo, lo mismo en tratados internacionales que en leyes federales, estatales y regulaciones municipales. Es claro que estas leyes buscan favorecer un trato igualitario que redunde una mejor calidad de vida de todas las personas. Para iniciar, vamos a plantear algunas premisas con las que pueden estar de acuerdo o diferir. Veamos cada frase y piensen en ellas unos segundos. En su cuaderno de notas, coloquen el número de la frase y definan respecto a cada una si están de acuerdo o no. 1. La desigualdad pone de manifiesto varias formas de injusticia. 2. La igualdad no se podría construir en sociedad sin el apoyo de las leyes que la demanden. 3. La igualdad nos beneficia a todas y a todos. ¿Con cuántas de estas premisas estuvieron de acuerdo? ¿Con una? ¿Con dos? ¿Con las tres? Bueno, vamos a comparar nuestros pensamientos con los que tengamos al final de la sesión. Para tener elementos que nos permitan profundizar en estos argumentos, es necesario que comprendamos mejor de lo que estamos hablando. Conviene que identifiquemos que la igualdad es un valor por el que han luchado pueblos enteros a lo largo de la historia. La Revolución Francesa tenía entre sus principios la libertad, la igualdad y la fraternidad. Las diferencias en los rasgos personales, físicos o culturales han servido como justificación de la desigualdad durante muchos siglos. Si revisamos la historia, encontraremos ejemplos de culturas que se sentían superiores respecto a otras personas que se creyeron superiores por el color de piel, posesiones, materiales o por ser varones. Aún en la actualidad, es necesario seguir exigiendo a los gobiernos, a quienes legislan y educan, a la sociedad en suma, que apoyen acciones en favor de la igualdad, que promuevan en los distintos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica la igualdad entre mujeres y hombres. La desigualdad se ha manifestado en múltiples acciones, en distintos pueblos, diferentes tiempos y diferentes formas. Una de las más importantes es la desigualdad de género. En México se han logrado avances importantes. Un ejemplo es haber logrado el voto femenino a partir de la acción de un grupo de mujeres que recabó 500,000 firmas para solicitar su derecho a votar. Las mujeres han logrado su inclusión y participación activa en la vida política y consiguieron el reconocimiento de sus derechos en el ámbito laboral, social, cultural y económico. Sin embargo, los problemas generados por la desigualdad de género persisten. Por ello debemos continuar trabajando para eliminar la violencia y la discriminación. Actualmente en México existen leyes que pugnan por la igualdad en el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres como un principio que debe estar presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que todas y todos los mexicanos son iguales ante la ley. Esto se expresa en el artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en esta Constitución. Esta frase es de suma importancia para todas y todos los mexicanos, porque define el fin de los privilegios. Al ser todas y todos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Todos los derechos que la Constitución mexicana nos garantiza.
Estos renglones fundamentan un principio jurídico a aplicar en todas las leyes, el llamado principio de igualdad. Pero, ¿cuáles son nuestros desafíos para lograr la igualdad? Para comprenderlo mejor, vamos a ver y escuchar el siguiente video. ¿Qué es la igualdad? México es un país con población diversa, de ideas, gustos, preferencias y prácticas culturales distintas, donde todos gozamos de los mismos derechos. Las diferencias enriquecen la cultura y la Constitución las reconoce y respeta, ya que ante la ley todos somos iguales y compartimos las garantías que estipula. La Constitución contempla que los ciudadanos podemos acceder a servicios, libertades civiles y políticas, pero también tenemos responsabilidades. En el artículo 4 se define la igualdad de las personas con relación a sus derechos y obligaciones. La igualdad es uno de los derechos humanos. Estos son inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, religión, sexo, idioma, opinión política, origen social, posición económica o nacimiento. Los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indican que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y tienen sin distinción derecho a igual protección. Esto significa que todas las personas, por el hecho de serlo, estamos protegidas por la ley contra toda forma de discriminación o privación de garantías que nos impidan satisfacer nuestras necesidades. En el video se menciona que todas y todos aportamos actividades distintas a la sociedad. Esto nos hace diferentes en habilidades, capacidades, potencialidades, pero todas las diferencias enriquecen la cultura, por lo que es importante lo que cada una y uno de nosotros aporta a la sociedad. Por el simple hecho de ser personas, somos igualmente valiosas y valiosos, con igual conjunto de derechos. Ahora, para comprender mejor la igualdad como un derecho, veamos y escuchemos la siguiente explicación. En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia, y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeneiza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política. Los derechos humanos contemplados en la Constitución se traducen en libertades civiles y derechos políticos de las personas a las que se les reconoce como ciudadanos, a quienes las leyes buscan homogeneizar en su diversidad. Es importante recordar que un derecho humano no toma en cuenta las diferencias sociales, como riqueza, propiedad, sexo, religión, ideología, discapacidad, preferencia sexual o de cualquier otro orden. El artículo 34 de la Constitución mexicana señala que son ciudadanos aquellas personas que sean de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años y tengan un modo honesto de vivir. El artículo 35 contempla los derechos de participación política, que son derechos fundamentales. El derecho a votar y ser votado, de asociación política, es decir, a crear partidos políticos o formar parte de ellos. La igualdad de participación política se aplica porque cada ciudadano puede votar. Cada voto cuenta por uno. Solo puede ser una vez durante cada proceso electoral y se ejerce de forma libre. Es así como el sufragio iguala a los individuos entre sí. Reconoce en cada persona la capacidad para nombrar a sus representantes y gobernantes y la capacidad de organizarse para defender sus derechos, influir en las decisiones políticas, solicitar la rendición de cuentas y transparencia en el gasto público. Además, la igualdad aplica en otros sentidos, es decir que, sin distinciones, la ley juzga y se aplica a todos por igual, nadie por encima de la ley. Como pudimos notar, existen leyes que buscan disminuir la asimetría de posibilidades, es decir,
ofrecer condiciones para que la realización personal sea cada vez mayor y más sólida, en pos de sociedades más igualitarias, como la que soñó José María Morelos y Pavón en su declaración Los sentimientos de la nación, cuando decía: quedando todos iguales, solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud, refiriéndose a la extinción de las diferencias de etnia, condición económica, género, nacionalidad, posición social en el continente americano. Hagamos un recuento y abundemos. Se ha mencionado que en diferentes artículos de la Constitución se expresa la igualdad de la siguiente forma. Artículo 1. Todas las personas gozarán de los mismos derechos. Artículo 2. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos observando el principio de paridad de género. Artículo 3. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Artículo 34. Son mexicanos aquellas personas de nacionalidad mexicana mayores de 18 años y que tengan un modo honesto de vivir. Al ser mexicanos, poseen igualdad de derechos de participación política. Artículo 35. El derecho a la igualdad de participación política nos permite votar y ser votados. Artículo 123. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Estos ejemplos sirven para reconocer cómo se expresa en la Constitución el principio de igualdad, en específico, la igualdad de género. Entendido el principio de igualdad como un elemento presente en todas las leyes, agregamos que en México existen más de 300 leyes federales. Algunas de ellas han sido creadas específicamente para favorecer relaciones igualitarias entre las personas en el país, enfatizando las referidas a la igualdad entre mujeres y hombres. Algunas de ellas son: Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en 2003, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en 2007, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 2006, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 2011. Estas leyes se han actualizado constantemente para cubrir las necesidades de la sociedad mexicana que se transforma de manera permanente. Por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en 2006, se reformó en 2018. Con esta ley se busca garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la igualdad en los ámbitos público y privado. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se refiere de manera específica a las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. En esta ley, entre otras cosas, se menciona que niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La igualdad de género ya está presente en el marco jurídico. Ahora lo que hace falta es que todas y todos hagamos lo necesario para que hombres y mujeres apliquen la igualdad como estilo de vida, sin prejuicios de género. No basta con el hecho de que exista un marco jurídico que garantice la igualdad. Es necesario que cada persona la aplique en su vida cotidiana. Por eso es conveniente preguntarse: ¿cuáles son los valores que deben considerar para ejercer la igualdad de género? ¿Cómo ejercen su derecho a la igualdad? Veamos y escuchemos algunas respuestas de algunas y algunos jóvenes como ustedes. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando la condición social y preferencias sexuales de todas las personas. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando a las personas, no importando sus preferencias, de dónde vengan o su raza. Bueno, yo ejerzo mi derecho de la igualdad tratando igualitariamente a las personas, sin importarme grupo social o trabajo. Al fin y al cabo son personas y deben ser tratadas como tal. La igualdad entre hombres y mujeres ha sido nombrada como igualdad de género, la cual busca que hombres y mujeres accedan a las mismas oportunidades de decidir, usar y beneficiarse de los recursos que hay en una sociedad, en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
Esto es importante debido a que subsisten muchas formas de desigualdad que han sido fomentadas desde las costumbres y la convivencia cotidiana. En el siguiente fragmento podemos ver, escuchar algo al respecto. ¿Qué es la violencia de género? Al hablar de género, se hace referencia a las ideas y creencias que socialmente se atribuyen a hombres y mujeres. En todas las culturas se han asignado roles que determinan lo masculino y lo femenino. En algunas se relaciona a los varones con la fuerza, el trabajo, la violencia o la virilidad, mientras que a las mujeres se les asocian características como la abnegación, fragilidad y ternura, además de actividades como el cuidado de la familia y el hogar. Estos patrones representan desigualdades, ya que ponen en desventaja a las mujeres en los ámbitos laboral, educativo, social, recreativo, político, entre otros. No obstante, se aspira a la equidad de género, entendida como la igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos, responsabilidades y oportunidades independientemente de su condición biológica. Esta explicación nos permite reconocer que uno de los aspectos que la sociedad ha exaltado en los últimos años es, especialmente, la equidad de género. Para alcanzar relaciones igualitarias en todos los órdenes, es necesario mejorar la relación entre cada hombre con cada mujer, debido a que se ha tornado uno de los asuntos más complejos sobre el que necesitamos aprender nuevas formas de relacionarnos. Es uno de los retos más importantes en la actualidad. Para comprender esto en nuestra vida cotidiana, veamos y escuchemos el siguiente ejemplo. Hola, Regina. Hola. Hola. ¿Cómo va esa campaña? ¿Estás lista para la elección? Estoy nerviosa, pero bien. ¿A poco no estás nervioso? Gane quien gane, no dejaremos de ser amigos, ¿cierto? Tengo dos amigos que quieren ser nombrados jefes de grupo y ambos tienen iguales oportunidades para hacerlo. Hola, Diego. Es temprano y ya casi llegamos a la escuela. Es que hoy nombran al jefe de grupo y quiero llegar antes que todos. Recuerda que me propuse para el cargo. Regina también quiere ser jefa de grupo. Esperemos que la votación sea limpia y que el grupo elija a quien le parezca mejor. Sí, aunque somos diferentes y tenemos gustos, intereses y pensamientos distintos, somos amigos y compañeros. Así que el grupo elija a quien considere conveniente. Me dijo Fernanda que votara por mí porque considera que tengo las habilidades necesarias para representar al grupo y mediar con los profesores. Yo votaré por Diego porque siempre procura ser justo y defiende los derechos de todos por igual. Ese es un buen ejemplo que nuestro grupo necesita. Creo que cada uno tiene un buen motivo para elegir un candidato y darle su voto. Sí, cada uno elija a quien más le convenza. Diego y Regina quieren ser jefes de grupo. Este tipo de experiencias en la escuela son muy poderosas para fundar una relación de igualdad, donde las personas se les reconoce por sus talentos, actitudes y virtudes personales, y no solamente por ser hombre o por ser mujer. Por mucho tiempo se han negado a las mujeres las oportunidades de realizar actividades que se consideraban propiamente masculinas, pero sabemos que las mujeres y los hombres son igualmente talentosos. Revisemos otros ejemplos. La historia recoge importantes intervenciones femeninas en todos los campos. Marie Curie fue ganadora de 2 premios Nobel en física y química. Sor Juana Inés de la Cruz destacó en literatura. Frida Kahlo en pintura. Graciela Iturbide en fotografía. Y Silvia Torres Peinbert en astronomía. Al igual que ellas, muchas otras mujeres se han abierto paso en su época y en diferentes áreas, alcanzando el reconocimiento de sus logros, aunque no en su momento en todos los casos. Históricamente, prevaleció el rol de las mujeres en actividades que las mantenían en casa cuidando a los hijos y dedicadas a las tareas domésticas, mientras que los hombres estaban fuera estudiando, trabajando y participando en la política y la ciencia. Esto propició la desigualdad en el acceso a las mismas oportunidades y derechos para las mujeres, para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
A partir del siglo XX, el marco jurídico de la vida social se ha transformado para reivindicar el lugar de la mujer y colocarla en igualdad de oportunidades. Es cierto que la construcción de esta relación no es tan sencilla. Para lograrla es necesario superar múltiples dificultades que la realidad nos impone. La lucha por la supervivencia prescribe dificultades que han derivado en considerar a las y los otros como oponentes y no como aliadas o aliados, en la medida en la que somos capaces de cooperar mutuamente, a favor de las y los demás. Los obstáculos pueden ser superados y la desigualdad convertida en igualdad. ¿Cómo es esto? Cada uno de los problemas es un reto que debemos enfrentar como sociedad. Algunos corresponden a las autoridades. Los que nos corresponden están vinculados a nuestra actitud, para exigir un trato igualitario. ¿Qué se puede hacer para que haya mayor igualdad? Las siguientes son algunas acciones que podemos emprender a favor de la igualdad. En nuestras manos está construir una sociedad igualitaria para respetar la dignidad de cada persona. Dentro de los diversos espacios de convivencia, podemos marcar la diferencia. Por ejemplo, distribuyendo de manera equitativa las actividades escolares, del hogar y de la comunidad. Valorar con justicia el trabajo de mujeres y hombres en el cuidado de los menores de edad y adultos mayores. Modificar expresiones y acciones de discriminación por motivos de género. Estimar de manera equitativa las decisiones de mujeres y hombres. Tome nota de las acciones sugeridas. En la medida en que las apliquen, apoyarán a la construcción de una sociedad más justa. Entre las premisas revisadas al principio de la sesión, quizá alguna de ellas les resulte más clara después de lo dicho hasta este momento. ¿Qué piensan ahora de cada una de ellas? Revisemos cada una. 1. La desigualdad pone de manifiesto varias formas de injusticia. 2. La igualdad no se podría construir en la sociedad sin el apoyo de las leyes que lo demanden. 3. La igualdad nos beneficia a todas y a todos. Espero que este conjunto de reflexiones promuevan en ustedes que se conviertan en defensoras y defensores de la igualdad. Que no vean en los privilegios una forma de ser y destacar, y que demanden que las leyes se cumplan. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca de las leyes que promueven sociedades más igualitarias. A nosotras y a nosotros nos corresponde hacer que esas leyes sustenten mejores formas de convivencia y bienestar para todas y todos. Aprender en casa es un reto y un placer, así que les invito a compartir con su familia sus aprendizajes. Nos vemos en la próxima sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. Mientras tanto, sonrían y cultiven la alegría de vivir. Hasta la próxima.